Hola, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con la Profe Ceci. En este video te voy a explicar la multiplicación de dos números enteros. Para eso te voy a ubicar en cuatro situaciones y vamos a analizarlas numéricamente, es decir, solamente voy a usar ejemplos numéricos. Vamos con el primer caso. Supongamos que te piden multiplicar números positivos. Por ejemplo, 3 por 8. Bueno, tú dices 3 por 8, yo sé que es 24. Eso es multiplicar en números naturales. Así es, porque la multiplicación de números enteros positivos se trata de multiplicar números naturales. Pero me piden analizar el signo. Analicémoslo. El 3 es positivo. El 8 es positivo. Los estoy multiplicando. Su resultado me dio positivo. Listo. Está hecha la primera regla de los signos. Cuando tú multiplicas dos números positivos, su resultado va a ser siempre positivo. Vamos al segundo caso. Suponte que a ti te piden multiplicar un número positivo por un número negativo. Supongamos 5 por negativo 3. Y en este caso, por negativo 3, en este caso te voy a pedir que interpretes la multiplicación o que recuerdes la definición de la multiplicación de un número por otro. Bueno, multiplicar es sumar repetidamente un mismo número. En este caso me están pidiendo que sume 5 veces el negativo 3. ¿Ya? Entonces yo voy aquí a anotar 5 veces el menos 3 en suma, pero en este caso tengo que repetir el negativo 3, menos 3, ahí llevo 3, 4 y 5. ¿Ya? En este caso, lo que hacemos es recordar la operatoria de enteros de las sumas y restas. En este caso, como todos son del signo negativo, tú sumas y conservas signo. ¿Por qué? Porque es como tener deudas. Debes 3, debes 3, debes 3, etcétera. Debes en total, debes, ahí está el debe, en total 15. Es decir, si tú tienes que multiplicar el número 5 por el negativo 3, el resultado te dio negativo 15. Ya, pero tenemos que analizar los signos. Vamos a analizar los signos. El primer número era positivo, el segundo número es negativo y al multiplicarlos entre sí, el resultado me dio negativo. Ya te diste cuenta que los números, el 5 y el 3, es decir, los números en valor absoluto, los multiplico, me da 15. Yo solamente estoy analizando el signo del resultado. El resultado me dio negativo, ¿ya? Vamos entonces al tercer y cuarto caso. Aquí le vamos a dar un poco de espacio a los otros que tengo. Ahí le vamos a dar un poquito de espacio. Ya. Supongamos que te piden multiplicar un número negativo por un número positivo. ¿Ya? Voy a darle un poquito más de espacio. Ahí. Ahí un poquitito. Ahí se ve mejor. Ya. Un número negativo. Por ejemplo, negativo 6 lo vamos a multiplicar por un número positivo cualquiera. Se me ocurre el 4. ¿Ya? Aquí tiene varias formas de explicar. Yo voy a usar una que tal vez sea un poco más comprensible y espero que así lo sea para ti. ¿Ya? Voy a usar el concepto de opuesto. Cuando tú hablas de opuesto, es el número con el signo contrario. Por ejemplo, el opuesto de 6 es menos 6. El opuesto de 4 es menos 4. El opuesto de negativo 6 es 6. El opuesto de negativo 8 es 8. Con esa premisa voy a usar la palabra opuesto para cambiarla por el signo negativo. Entonces acá, en vez de poner negativo, voy a usar la palabra opuesto, porque yo sé que el opuesto de 6 es menos 6. Entonces aquí eso lo puedo transformar en el opuesto de 6 por 4 para hacer más comprensible la multiplicación. Ah, dices tú, eso es como multiplicar el opuesto de 6 por 4. Bueno, tú sabes que 6 por 4 es 24. Bajo la palabra opuesto, multiplico 6 por 4, 24. Y ahora sí,
¿Cuánto es el opuesto de 24? Y el opuesto de 24, tú sabes que es negativo 24. Mira, el resultado de multiplicar negativo 6 por 4, al final llegué a negativo 24. Veamos el análisis del signo. Si tú tienes que multiplicar un número negativo, que era el 6, que era negativo, por un número positivo, el resultado te quedó negativo 24, es decir, negativo. Tercera conclusión, al multiplicar un número negativo por un número positivo, el resultado me da negativo. Y llegamos a la última situación, en la cual vamos a multiplicar dos números negativos. Por ejemplo, supongamos que te piden multiplicar negativo 3 por negativo 10. Vamos a apoyarnos nuevamente aquí con el opuesto, pero solamente lo vamos a hacer con el primer número. El segundo número lo vamos a dejar tal cual. En este caso, yo lo puedo pensar así. Negativo 3, puedo decir que me habían pedido el opuesto de 3. Y el opuesto de 3 lo tengo que multiplicar por negativo 10. Ya, entonces aquí tú puedes decir, voy a esperar un ratito con el opuesto. Entonces lo que debo hacer es multiplicar 3 por negativo 10. Y a ese resultado le voy a sacar el opuesto. Ya sabemos cuánto es 3 por negativo 10. Los números los multiplico. 3 por 10 me da 30. Y como eran de distintos signos, el resultado me quedó negativo. Positivo por negativo era negativo. Y ahora sí, ¿cuánto es el opuesto de negativo 30? El opuesto de negativo 30 es 30. Positivo. Oh, mira, ahora lo llevo ya al resultado. Al multiplicar negativo 3 por negativo 10, el resultado me da 30. Ya, veamos los signos. ¿Qué pasó? Cuando tú multiplicas un número negativo por otro número negativo, su resultado, caracoles, es positivo. Y ahí tenemos la última conclusión con respecto a los signos. Vamos a resumir entonces. Analizamos 4 casos. Y en esos 4 casos determinamos que el resultado podía ser o positivo o negativo. Si multiplicas dos números positivos, el resultado es positivo porque era como multiplicar números naturales. Si multiplicas dos negativos, que fue la última situación que vimos, el resultado también me va a dar positivo. Si tú multiplicas ahora un número positivo por uno negativo, te va a dar negativo. Y si multiplicas un número negativo por uno positivo, también te queda negativo. Conclusión, cuando los signos son iguales, el resultado es positivo. Y si los signos son distintos, el resultado es negativo. Y ahí ya te queda a ti la regla para que la recuerdes en el futuro. Y así no poder olvidar. ¿Y qué hago con los valores absolutos de los números? Multiplíquelos, porque te están pidiendo que los multipliques. Y no nos podemos ir sin hacer ejercicios. En este minuto te pido que pauses, le pongas pausa ahí al video, tú resuelvas los ejercicios y después ven a revisar si lo habías hecho correctamente. Veamos. El primer, segundo y tercer ejercicio son de números con signos distintos. Por lo tanto, en los 3 casos su resultado va a ser negativo. Y los números o los valores absolutos de esos números los multiplicamos. 5 por 7 me da 35, por lo tanto el resultado es 35 negativo. En el segundo caso tengo un número positivo por un número negativo, resultado negativo. 3 por 8, 24. El siguiente, un número negativo por uno positivo, me va a quedar negativo. 6 por 5, 30. Los otros 3 ejemplos son de números con el mismo signo. Y con el mismo signo ya sabemos que me da positivo. Ahí los tengo. Por lo tanto, los valores absolutos solamente los tienes que multiplicar. 3 por 2 me queda 6 positivo. Negativo 6 por negativo 7. 6 por 7 es 42 positivo. Y el último era un regalo. 4 por 8, 32 porque son de números naturales. Bien, hasta aquí hemos llegado. Yo espero realmente que te haya quedado claro. Puedes revisar nuevamente el video si en algo ahí te quedó un poco enredoso. Así que espero que te haya servido para tener más conocimientos de la multiplicación de números enteros. Te espero en otro video. Nos vemos. Adiós.